Abra por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Algunos dichos populares que a veces solemos escuchar por allí dicen: para todo hay solución, menos ¿para qué? Para la muerte. Eso se suele decir, ¿no? Por ahí un niño echa un vaso sin querer, se rompe algo y dice: bueno, no te preocupes, para todo hay solución menos la muerte. Hay otro dicho que dice, es menos común, pero a veces se escucha: la muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. ¿Lo ha escuchado por allí? A veces son frases que aparecen en el Face o en alguna otra red social. Y me llamaba la atención porque justamente el día de hoy es un día donde gran parte del mundo occidental celebra a la muerte, exactamente. Y la muerte pareciera ser el enemigo que nos recuerda cuán frágil es la vida. Cada vez que nosotros nos encontramos en un velorio, en un sepelio, en un cementerio, o nos encontramos con la noticia de algún ser conocido, familiar, fallecido, o nos encontramos con los números, capaz que ahora ya no nos causan el mismo efecto, pero cuando comenzó la pandemia el año pasado, los primeros meses, a todos nos golpeaba el informe diario que daba la nación y la provincia sobre los muertos, ¿se acuerdan? Y me acuerdo que en Misiones no había muertos hasta que hubo un informe en su momento que notificaba de la primer muerte en Misiones por COVID. Y eso te golpea, eso te choca en el corazón, te choca en el espíritu, es decir, te hace ver la fragilidad, lo débil, lo impotente que somos frente a la muerte. Y no crea que voy a hacer apología de la muerte ni una prédica sobre ella, al contrario. Hoy quiero hablarles sobre uno y el único que ha podido vencer la muerte, y ese es Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer a lo largo de la historia jamás ha podido vencer al último de nuestros enemigos. Tenemos en la vida muchos adversarios, muchos enemigos. A veces puede ser la salud, a veces puede ser el carácter, a veces el enemigo puede ser alguna condición física, a veces nos podemos encontrar con un sinnúmero de aflicciones a lo largo de la vida y podemos sobreponernos a todas ellas. Hay un video, hay un muchacho australiano, no me acuerdo el nombre, y que es muy, muy famoso, popular, porque es un hombre que tiene familia, pero no tiene piernas ni brazos. ¿Lo han visto? No me acuerdo cómo se llama. Es australiano, pero se me fue el nombre. Y él es cristiano, inclusive ha dado conferencias aquí en Argentina, en Paraguay, en la Cámara de Senadores y todo. Y uno lo mira y hasta tiene hijos, y uno dice, se te llena la cabeza de preguntas, y dice, y no tiene brazos, y no tiene piernas, y se viste y hace todo. Y digo, wow, la capacidad de superación personal es increíble. Y se sobrepuso. Y es un modelo para muchas otras personas. O los Juegos Paralímpicos, donde usted ve equipos de fútbol de ciegos, por ejemplo. Si no me equivoco, se llaman los Murciélagos, creo que se llama el equipo de Argentina, que juegan fútbol y son ciegos. Nosotros jugamos mal viendo, imagínense si nos tapan los ojos. Bueno, yo hablo por mí, posiblemente algunos de mis copilotos de equipo son mejores. Y allí están, y usted los ve, uno sin pierna corre, el otro sin brazo tira la flecha, y uno a veces dice, yo tengo todo, y me llevo materia en la escuela. Eso va de paso para algunos. Estaba tan bien, dijo. Y se sobrepone, el hombre tiene esa capacidad de adaptarse.
Y allá viene uno del sur y dice, ¿cómo ustedes pueden vivir en este calor acá? Y para nosotros con un tereré ya le llevamos. Y después uno va al sur y andan ellos con una remerita y unos 10 camperas y no. Tengo una compañera en mi trabajo que hizo varios años, trabajó en la base Marambio y en algunas otras bases en el Polo Sur, allá en la Antártida. Y es sorprendente, o sea, te cuenta la historia, no sé, 30 bajo cero, cosas. La capacidad del hombre para vencer sobre las circunstancias es admirable. Pero ninguno de nosotros ha podido jamás vencer la muerte. Todos los hombres, por más buenos y poderosos y adinerados del mundo que hayan sido, han sucumbido ante el último de nuestros enemigos, la muerte. Y el hombre le tiene un terror a la muerte porque sabe que no puede vencerla. Pero Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, 54, y después vamos a leer otros pasajes. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra sorbida es tragada, absorbida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este capítulo 15 de 1 Corintios se le conoce como el capítulo de la resurrección. Pablo presenta una respuesta a un problema que la iglesia estaba teniendo en ese momento. La iglesia había sido invadida en cierta manera por una doctrina originada en una rama del judaísmo que se llamaban los saduceos, y también algunas corrientes paganas que decían que no había resurrección de los muertos. Ese era el problema. Entonces Pablo presenta todo el capítulo, el argumento bíblico, histórico, y dice, si los muertos no resucitan ni resucitarán, entonces ¿para qué predicamos lo que predicamos? ¿Para qué vivimos lo que vivimos? Si total, comamos y bebamos, mañana moriremos y todo termina. Es una corriente bastante promulgada o conocida hoy en día. Hay mucha gente que también considera así. Una vez pregunté a un compañero de trabajo, ¿y qué pensás que hay después de la muerte? Nada, me dice, nada. Él, en su forma de pensar es que no cree que haya nada. Entonces Pablo muestra el argumento y comienza desde el verso 1 a decir, estamos predicando a Cristo y a Cristo que ha resucitado. Es decir, Cristo ha sido crucificado, ha sido enterrado y se ha levantado de entre los muertos y ha ascendido a los cielos, y Él ha prometido un día volver y levantar de entre los muertos también a aquellos que han creído en Él. Entonces Pablo muestra todo el argumento. Usted en su casa lo puede leer con tranquilidad, puede leerlo en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente, que lo va a entender con claridad. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se origina la muerte? Busque por favor Génesis capítulo 2, versículo 15. En Génesis, el principio de todas las cosas, Dios le habla al hombre y le da una exhortación. En el verso 15, 16 y 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí es lo que Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
La primera mención en las Escrituras sobre la muerte aparece en este versículo. Dios le da instrucciones a Adán y a Eva de que había un árbol, había algo que ellos no podían hacer, que estaba prohibido para ellos. Dice, todo lo demás puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo. No se trataba tanto del árbol en sí, sino de la obediencia sobre el mandato de no comer. Y allí hay un doble significado, porque lo primero que ocurrió en la desobediencia de Adán y Eva fue una muerte espiritual, es decir, una separación espiritual de Dios. Y lo segundo que ocurrió 9 siglos más tarde fue la muerte física de Adán. Entendemos por las Escrituras que antes de esto, Adán, Eva y quizás, y pongo así quizás, porque estos son teorías teológicas nada más, los hijos que hayan tenido en el Edén no morían, sino que quizás vivieron por mucho periodo de tiempo, por muchos años. Ahora la muerte, por causa de la desobediencia, entra y Adán, sus hijos, sus descendientes, comienzan a vivir y un día mueren, biológica y físicamente. Está fuerte el tema de los mosquitos. Ahora dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, si puede buscarlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, es decir, el primero en desobedecer fue Adán, y por causa de él entró el pecado. Y por el pecado que vino, la muerte. La Escritura dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Así la muerte después también pasó a todos los hombres, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. Toda la descendencia de Adán, es decir, toda la raza humana, ahora, por causa de ese pecado original, como se lo conoce, también es culpable y nace en pecado y también tiene como recompensa final la muerte. Hay algunas corrientes teológicas erradas que dicen que los niños, o sea, que nacen sin pecados. Y eso es incorrecto. Todo el que nace, nace con pecado. Ahora, no se les culpa de pecado a los niños hasta la edad de su conciencia, que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, y no se les condena. Dios no los condena, al contrario, ejerce su salvación sobre ellos por causa de su ignorancia o de que todavía no tienen conciencia. Pero cuando un niño o una niña empieza a crecer y empieza a distinguir entre la mentira y la verdad, entre portarse bien y portarse mal, lo que está haciendo es empezar a manifestar su condición humana pecaminosa. Es decir, que todos los hombres ahora somos culpables del pecado, y el pecado siempre da a luz o termina en la muerte. Por eso usted ve a un niño los primeros años, un adolescente o los niños un poquito más grandes, usted ve que su piel es suave, su carácter es dócil, la bondad que hay. Y cuando va pasando el tiempo, todo empieza a degradarse, la piel cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestro carácter cambia, y todo va siendo modificado y se va prácticamente preparando para el día que nos toca irnos. En el mejor de los casos, quizás sea la edad anciana, pero hay mucha gente en la actualidad que no alcanza sus días de anciano, sino que
en la flor de la edad, como se suele decir, o en el vigor de su vida, se terminan yendo por distintas causas. Quiere decir esto en Hebreos 9:27, búsquelo, lo que dice la Escritura. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El hombre y la mujer que muere una sola vez. Y después de muerte viene un juicio. El juicio tiene que ver con enfrentar nuestras acciones delante de Dios, que es nuestro juez. Todo hombre y toda mujer en la tierra, el día que muera, va a tener que presentarse delante de Dios. Y Dios ya no va a ser el Dios salvador que es hoy contigo y conmigo. Dios va a ocupar otro rol, otro papel, que es el papel de juez. Por eso el terror de los hombres y las mujeres que viven y caminan en pecado y en desobediencia a Dios, a la muerte, porque aunque no lo crean conscientemente, saben en su inconsciente que tienen que presentarse delante de Dios como juez. Y no hay buenas obras que puedan absolvernos o que puedan hacernos ganar la salvación. Por eso el hombre solamente por la fe en Jesucristo puede alcanzar salvación. Me puedo portar bien en la tierra o puedo ser el peor de los pecadores. Puedo haber dado todos mis bienes a los pobres o puedo haber sido el más mezquino de todos. Puedo haber sido un hombre sumamente bueno y recto en mi vida social, civil o lo que sea, o pude haber sido el más sinvergüenza. De todas maneras, mis buenas obras jamás van a alcanzar para poder presentarme delante de ese juez y decir, yo fui una buena persona en la tierra, merezco salvación. Por eso Jesús tuvo que venir, para que tú y yo, al creer en Él, podamos presentarnos delante de Dios, pero no con la justicia nuestra, sino con la justicia de Jesús. Entonces, cuando el hombre y la mujer que muere en Cristo se presenta ante Dios, Dios no ve al hombre, Dios ve a Cristo en el hombre. Y como Cristo fue justo y vivió en justicia y fue el único perfecto que caminó en la tierra, entonces tú y yo somos considerados justificados y somos salvos por la gracia de Cristo. Busque lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6, por favor. Versículos 6, 7, 8 y 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, quizás pudiera ser que alguno muera por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. Nosotros también vamos a morir un día. No sabemos si mañana, esta noche, dentro de 10, 20 o 30 años. Pero también nos va a tocar. Ahora, la certeza para un hijo de Dios frente a la muerte, de que posterior al día de la muerte vamos a despertarnos en gloria y por causa de nuestra fe en Jesucristo vamos a ser salvados de la ira de Dios. Eso es lo que a un cristiano le da paz para enfrentar el desenlace fatal. Bueno, 2 ya entendieron.
A nadie nos gusta morir. Nadie de nosotros anda por la vida diciendo, ay, yo ya me quisiera morir. Generalmente el que dice eso es porque la está pasando muy mal o está teniendo problemas. Pero si una persona está medianamente bien o está sin problemas significativos, no quiere morir. Al contrario, alargamos nuestra vida. Por eso tomamos medicamentos cuando estamos enfermos, por eso tratamos de comer un poco más saludable, tratamos quizás de hacer algún ejercicio, porque queremos tener más y mejor calidad de vida. Eso es lo natural. Dios no nos ha diseñado para amar la muerte. Ahora el problema es cuando nos enfrentamos a ella, si lo hacemos con terror y miedo y espanto o si lo hacemos con fe, sabiendo que el Dios al que servimos nos puede guiar, como dice el Salmo, mucho más allá de nuestra partida terrenal. Cuando nuestra vida está fundada sobre Jesucristo, entonces tenemos claridad de esta realidad. Busque lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Eso lo dice Jesús. En Juan 5, 24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El NTV dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 6, verso 40, es decir, del otro lado nomás de su página, Juan capítulo 6, verso 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, o en el día final, dice otra versión. ¿Cuál es la garantía que tú y yo tenemos? Lo que decía Juan, o lo que decía Jesús en el verso que recién acabamos de leer. El que oye, el que cree, tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Significa que se comienza a vivir desde este momento y se continúa viviendo en la eternidad. Y el verso de Juan 6:40 dice, yo les voy a resucitar. Por supuesto que un cristiano va a morir aquí y su cuerpo va a ser sepultado y va a ser exterminado, porque ese es el resultado, o puede ser cremado, lo que sea. Pero Jesús ha prometido que cuando Él vuelva, que es lo que leíamos en 1 Corintios 15, cuando Él vuelva, Él va a resucitar los cuerpos de aquellos que creyeron y murieron en Él, y les va a dar un nuevo cuerpo de gloria, como el que Él tuvo cuando resucitó. No va a ser el mismo cuerpo que hoy tenemos, sino que va a ser un cuerpo asignado por Él, que nos va a permitir caminar en la libertad sin la inclinación al pecado. Porque hoy, por más que amemos a Dios, por más que seamos sus hijos, en nuestra carne hay una inclinación hacia el mal, con la cual tenemos que luchar cada día de nuestras vidas. Cada día usted y yo nos levantamos y peleamos y decimos, Señor, ayúdame para hoy ser y manifestar que soy tu hijo, para no enojarme como antes me enojaba, para no faltar como antes faltaba, para no hacer las trampas que antes hacía. Cada día, cada cristiano en el mundo se levanta y dice, Señor, tú eres poderoso para sostenerme y para no dejarme, para enfrentar
lo que viene por delante. Pero va a llegar un día donde eso ya no va a ser un problema. Tú y yo tendremos cuerpos de gloria, como dice la Escritura, y podremos vivir libre de eso. Pero mientras tanto, debemos caminar confiado y sabiendo de que Él es quien nos sostiene. Ahora la resurrección de Jesús fue un antes y un después. Vuelva al pasaje de 1 Corintios 15, 54. Nadie había podido vencer la muerte hasta ese entonces. Muchos profetas vinieron, caminaron en la tierra. Grandes hombres como Moisés, como Elías, como Daniel, y todos murieron. Todos de una u otra manera dejaron de existir y ninguno había podido. Así que Satanás también tuvo una idea y dijo: yo voy a matar a Jesús, porque Jesús había vencido todas sus estrategias para hacerlo caer. Y entonces planea y termina crucificando a Jesús. Y pareciera ser que Jesús pierde, porque al final murió igual. Al final terminó siendo también víctima de los latigazos, de los clavos, de la falta de oxígeno en su cuerpo, de las heridas. Al final, sus discípulos dijeron: era un hombre más como todos. Por eso Pedro y algunos volvieron a su antiguo oficio, decepcionados, diciendo: al final era uno más del resto. Pensábamos que iba a ser diferente, pero terminó muriendo, lo mataron. ¿Te imaginas la desilusión de ese momento? ¿Puedes imaginarte el corazón de esos discípulos que lo vieron hacer grandes obras? Lo decepcionado que habrán estado. Pero Jesús, cuenta la Escritura, que al tercer día resucita. Al tercer día la tumba quedó vacía. Fueron las mujeres, vieron, fue Pedro, fue Juan. Y no solo que la tumba quedó vacía, sino que por 40 días Él se les apareció a ellos. Y no se les apareció como un fantasma, no se les apareció como un espíritu así en el aire. Él le dijo a uno de sus discípulos: toca las heridas que hay en mis manos, fíjate el hueco que quedó de la lanza de mi costado, invítenme el pez que están comiendo, yo les preparé pan. Es decir, Jesús se les aparece a ellos en una manera que ellos pudieron tocarlo, vivenciarlo, abrazarlo, hablar con Él. Pero había algo que estaba distinto, porque Jesús de repente atravesaba paredes. De repente podía hacer que a hombres como los que estaban en camino a Emaús conversaban con Él y no se daban cuenta, y de repente Él les abría los ojos y reconocían que era Jesús. Entonces era el Jesús de antes, pero ahora era distinto. Jesús había por fin vencido a su último enemigo, la muerte. Hermano, hombre, mujer, el tiempo va a ir llegando donde también nosotros nos vamos a enfrentar a este enemigo. Quizás un día en un accidente, quizás un día en una cama de un hospital, quizás en alguna otra pandemia que pueda existir, quizás, no sé, de muchas maneras. Había un programa antes que decía 1000 maneras de morir y mostraban las maneras más insólitas como la gente se moría, a veces hasta más torpes. Un día tú y yo nos vamos a enfrentar a este enemigo también. Al enemigo al que hoy el mundo celebra, al que hoy el mundo le rinde cultos, al que hoy el mundo le honra. La muerte se ha vuelto tan popular
que hasta hoy tienen templos. En Garupá, cerca de Posada, hay un templo. Se le ha convertido en un santo, no canonizado, hasta un san la muerte. Hay países donde es mucho más la afición por este personaje, por así decirlo. Un día tú y yo nos vamos a tener que enfrentar. Pero quiero que sepas que el Dios al que tú sirves, el Cristo en el que tú has creído, ya ha vencido la muerte. Y Jesús dijo, yo vencí, ustedes pueden vencer. El día que te toque llegar al punto, o el de un familiar, o el de un ser querido, o el de un amigo, debes saber que aquel a quien tú elegiste servir ha vencido también sobre este enemigo. No debes temer, no debes entrar en pánico, no debes desesperarte, no debes angustiarte en una manera excesiva. Debes saber que aquel que ha vencido sobre la enfermedad, que ha vencido sobre la separación, sobre las adicciones, también ha vencido sobre la muerte. El mundo puede celebrar la muerte. Nosotros celebramos que Jesús venció la muerte. Nosotros celebramos que Él dijo que Él iba a volver y un día Él iba a quitar el aguijón de la muerte. Allí dice, donde leíamos el pasaje al principio, y cuando esto que es corruptible, es decir, el cuerpo, se vuelva de lo incorruptible, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, se va a cumplir la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. La NTV dice, la muerte es devorada por la victoria. Va a llegar un día cuando Cristo vuelva y va a destruir, dice Apocalipsis, al último enemigo, que es la muerte. Y no habrá más llanto, y no habrá más muerte, y ya no tendrá poder para poder reinar sobre la tierra. El verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y el 56 aclara un detalle, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Usted sabía que hay animalitos, creo que si no me equivoco la abeja es uno de ellos, que te pican y cuando salen se les desprende el aguijón, te queda clavado y ese aguijón que se desprende les destruye la parte de atrás de su cuerpo y esos animales terminan muriendo? No sé si todos, pero hay algunos de ellos que sí. Ese aguijón que Pablo menciona que la muerte tiene, se llama pecado. La muerte no tendría aguijón si no fuese por el pecado. Ahora, ¿de qué pecado habla? De los pecados que no hemos confesado, de los pecados que no hemos perdonado. Por eso es que nos da miedo morir, porque tenemos cuentas sin arreglar, porque tenemos situaciones sin ponerlas en orden, tenemos cosas tapadas, escondidas, cosas que no hemos confesado, macanas que hemos hecho que nos dan pánico a enfrentar la muerte. No sé si alguna vez tuvo oportunidad de estar con una persona en sus últimas horas. Y si hay algo que esa persona siempre quiere hacer, y más si es un hijo de Dios, o generalmente si es un verdadero hijo de Dios, arreglar todas las cosas que le queden. Y allí es donde un padre llama a su hijo con el cual se había peleado por años y le dice, perdóname. Allí es donde una madre llama a su hija y le dice, te quiero pedir perdón. Allí es donde un hijo llama a su padre, o llama a su esposa, o llama a aquel viejo amigo con el que un día tuvo una enemistad, y allí desesperadamente
gracias a la tecnología, contactando, te quiere ver, quiere hablar, quiere llamarte. Y la gente entra en pánico para arreglar, porque no sabe que no quiere irse de este mundo con cuentas pendientes, con cosas sin arreglar. Ese es el aguijón que la muerte tiene sobre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar eso? Pues yendo a Cristo cada día y confesando las cosas que tenemos que arreglar. Arreglando con mi hermano, arreglando con mi hermana, arreglando con mi esposa, arreglando con mis hijos y mis padres. Pero yo todavía no me voy a morir. ¿Cómo sabes eso? Porque si fuese seguro que nos moriríamos todos de viejo aquí o de anciano, tenemos muchos años, esperemos. Pero no hay seguridad. Porque allí un muchacho sale con su moto y un auto le atropella. Allí una angina mal curada se vuelve una pulmonía en los pulmones y termina en una cama del hospital con respirador sin poder salir. Allí una casa se prende fuego y uno no se despierta a tiempo. Como decía el programa hay 1000 maneras de morir. No hay día, no hay fecha. Solamente Dios sabe el día, la fecha, la hora y la forma en que cada hombre va a dejar este mundo. Yo no lo sé. Yo no sé si paso mañana me despierto o no. ¿Cuántos hombres jóvenes han muerto de muerte súbita? Diría mi papá, se olvidaron de respirar cuando dormían y no se despertaron. Entonces eso me tiene que hacer reflexionar de que yo tengo que vivir sin el aguijón de la muerte en mí. Tengo que vivir con mis deudas canceladas. Y claro que todos los días tenemos deudas. Y claro que todos los días seguramente en algo metemos la pata. Pero ¿por qué voy a dejarlo para lo último? ¿Por qué voy a dejarlo para la cárcel? ¿Por qué voy a dejarlo para la cama del hospital? ¿Por qué voy a dejarlo para el último instante? Si Cristo me está dando la oportunidad de quitarme el aguijón para que si la muerte me sorprende, no tenga aguijón en mí, no tenga aguijón en ti. Pablo decía, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder que tiene el pecado es la ley. Hermano, tú ya has sido quitado, limpiado, exonerado de la ley. Ya no vivimos para cumplir la ley. Jesús dijo, ahora ya no tienen que cumplir la ley que les di a Moisés. Yo voy a poner en sus corazones una ley mayor. Ámense unos a otros. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y vaya que nos amamos a nosotros mismos. El problema no es debes amarte a ti mismo más. Generalmente nos amamos demasiado y muy poco al prójimo. Entonces, en tu corazón hay una ley mayor. Ya no tienes que venir con ovejitas, ya no tienes que venir con los ritos del antiguo pacto. En tu corazón está escrita la ley de Jesús, que es la ley del amor de Cristo. Y esa ley te hace libre para poder ahora estar al día. Y los detalles, las cosas, las ofensas, los dolores que tenemos, porque en la vida nos seguimos lastimando, en la vida nos seguimos cometiendo errores, equivocándonos. Por más que Jesús esté en nuestro corazón, de todas maneras, todavía hay algo que queda. Siempre vamos mejorando, seguro que sí, pero no está la obra terminada. Ahora, eso debe ser
todos los días. Primero con Dios. Primero de rodillas diciendo, Señor, perdóname, límpiame, fortaléceme, ayúdame. Y segundo, con mi hermano, con aquel pariente, aquel familiar, aquel hermano de la iglesia, aquel compañero de trabajo con el que yo quizás me disgusté, me enojé o lo que sea. Hermano, hermana, amigo, papá, vecino, quiero estar en paz, perdóname. El otro puede tomarlo bien, puede tomarlo mal, no sé, pero tú te quitaste el aguijón y ya la muerte no te puede sorprender con terror, sino que tú vas a poder decir, como Pablo un día dijo, yo preferiría morir y estar con Cristo, pero por causa de ustedes todavía quedo. El versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo hay que estar? ¿Un día sí, un día no? Cada tanto sí, cada tanto no. Acá dice firmes y constantes en la fe, en el amor, en la piedad, en la congregación, firmes y constantes. Y esta recomendación es algo que lo atesoré en mi corazón. Creciendo en la obra del Señor, siempre. La otra versión dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Tu servicio a Dios en la iglesia, o tu servicio a Dios como mamá en tu casa, tu servicio a Dios como trabajador en tu empleo, tu servicio a Dios en tu negocio, tu servicio a Dios en la ciudad, ¿lo haces con entusiasmo? ¿O nos levantamos y otra vez tengo que cocinar para toda esta manga de muertos de hambre? Otra vez mi patrón dice, lástima que soy pobre, porque si no, ni vengo más. Es con entusiasmo que venimos, que nos congregamos, que limpiamos, que ensayamos, que trabajamos. Si así lo haces, quédate con lo que termina del versículo. Dice, sepas que tu trabajo en el Señor no es en vano. Debes saber que tu trabajo en el Señor, y no habla solo del servicio que puedas brindar en la congregación, tu trabajo en el Señor como mamá educando a tus hijos, como papá proveyendo a tu familia, como papá siendo un esposo amoroso para tu esposa, como esposa siendo una esposa fiel hacia tu marido, como hombre trabajando en lo que te desempeñes, como esposa si trabajas haciéndolo con honradez, como hija, como madre. Debes saber que tu trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil, dice otra versión. No es en vano. Esto significa que aquí, en esta vida, tendrás una recompensa, pero también significa que en el día de la resurrección tendrás una recompensa mayor. En la eternidad tendrás una recompensa también. Quizás trabajes para el Señor toda tu vida y no veas la dimensión o la cantidad de frutos que esperabas. Pero el Señor es uno que paga bien. Y si lo has hecho con amor, con entusiasmo, y si en esta vida no has sido recompensado, ten la seguridad de que en la vida eterna recibirás la recompensa justa. El apóstol Pablo, que escribe estas palabras, jamás vio en la vida la recompensa de su trabajo. Terminó muriendo en Roma, degollado, pobre, solo, traicionado por los de su propio pueblo.
ese hombre no vio la recompensa, no desarrolló una iglesia, no tuvo un gran ministerio, no se hizo popular. Es más, sus escritos los amamos hoy, pero los odiaban en su entonces. ¿Qué recompensa tuvo este hombre? ¿Qué recompensa tuvo Pedro, Juan y los discípulos de Cristo? No tuvieron recompensa en esta vida. Pero no les dejó Dios sin recompensa a ellos. En la eternidad, su recompensa será mucho más grande, mucho mayor. No debemos interpretar una bendición, un auto, una casa como una gran recompensa. Quizás Dios nos bendice de todas maneras porque nos ama tanto. Quizás Dios hasta te dé aquello por lo que tú oras. Y sigue orando, y sigue creyendo, y sigue trabajando, y sigue ahorrando. Porque si tú oras, crees y trabajas, pero gastas todo, no va a llegar. No hay matemática para eso. Ahorra, invierte, haz tus negocios, vive lo mejor que puedas. Eso está genial. Pero no son las recompensas aquí las que más valor tienen. Son las recompensas que tú puedas recibir en la eternidad. Y vaya que habrán recompensas. Apocalipsis, los primeros capítulos, habla de al menos 22 recompensas para aquellos que perseveran fielmente en el Señor. Hermano, hermana, viva de tal manera que la muerte no tenga nada en ti. El día que llegue, tú vas a estar confiado esperando en Cristo. Sea pronto, sea tarde, sea habiendo logrado todo lo que querías o no, no interesa. Porque la muerte es el mensajero, es el tutor que nos lleva a encontrarnos con aquel a quien verdaderamente amamos, nuestro Señor Jesús. Así Pablo escribía allí en ese capítulo, así como la semilla tiene que caer en la tierra y tiene que morir para que produzca fruto, así también nosotros somos semillas que mueren para producir frutos. Muchos de los grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad, en el arte, en la música y en un montón de áreas, sus frutos se vieron después de su muerte. Por eso hay un dicho que dice, más vale un artista muerto que un artista vivo. Porque sus cuadros, o su pintura, o su música, siempre vale mucho más. Imagínate si en la vida cotidiana eso es verdad. Imagínate lo que es en la vida de Dios, en las cosas de Dios. Por eso, trabaja, vive para el Señor. Y ten la seguridad de lo que tú hagas no es en vano. Hazlo con entusiasmo. Vive al 100%. Sirve a Dios. Muestra la luz de Jesús. Habla de Él en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en donde te muevas. Manifiesta el amor de Jesús en la tierra. No va a ser en vano. Va a llevar frutos. Amén. ¿Se puede poner de pie y oramos? Señor Jesús, tú eres el autor de la vida. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que has vencido a la muerte. El mundo hoy celebra la muerte. Nosotros te celebramos a ti, Señor. El mundo hoy honra a la muerte, pero la iglesia honra al que es mayor que la muerte y la ha vencido. El sepulcro ha quedado vacío. La tumba ha quedado desierta. El infierno no pudo retenerte. La muerte no te contuvo. Aunque en tu cuerpo físico moriste,
pero el poder de Dios te hizo resucitar, porque no había nada en ti, no había pecado, no había maldad que te condene, y volviste a la vida de entre los muertos, y llevaste a algunos contigo a las primicias, y prometiste que un día volverás, prometiste que un día vas a volver por aquellos que confiamos en ti, por aquellos que creemos en ti, Señor. Y nosotros somos tu iglesia, tus hijos, los que hemos creído, Señor. Y cuando en la sociedad, en estos tiempos, el hombre tiene terror y pánico a la muerte, y ha quedado manifestado por este virus y esta pandemia que hemos vivido y estamos viviendo, Señor, tus hijos tienen seguridad de que tú eres la vida. Nuestro día no va a depender de las circunstancias, nuestro día depende de ti. El día de nuestra partida no está sujeta, Señor, a lo que el mundo pueda traer. El día de nuestra partida depende de ti. Cuando hayamos corrido la carrera y hayamos terminado la tarea que tú nos has asignado, ese es el día donde ya nada tendremos que hacer aquí, y con gozo y alegría nos iremos allá. Señor, pero mientras ese día no llegue, mientras el final no llegue, queremos trabajar con entusiasmo, queremos trabajar con denuedo, queremos ser siervos, Señor, útiles para ti, queremos ser familias útiles para ti. Mientras el día no llega, mientras todavía vivimos, queremos vivir de una manera tal que tú puedas, Señor, recompensarnos. Queremos crecer en la obra, queremos estar firmes y constantes. Queremos, Señor, trabajar en tu viña, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, sabiendo que no es inútilmente que laburamos, que no es, Señor, en vano que cada día levantamos el testimonio de la verdad, sabiendo de que tú eres quien nos recompensas en esta era y en la era venidera, en esta vida y en la vida que vendrá. Señor, por eso clamo a ti, fortalece y renueva nuestras fuerzas, fortalece y renueva en nosotros un espíritu de servicio, un espíritu de trabajo, un corazón alegre, un corazón gozoso, un espíritu afable, un espíritu de alegría. Señor, que en donde vayamos, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en los lugares donde estemos y sirvamos, lo podamos hacer con un espíritu entusiasta, lo podamos hacer sabiendo que no lo hacemos para los hombres, lo estamos haciendo para ti. Sabemos que no lo hacemos para que nos vean nuestros patrones, para que nos vean los clientes, para que nos vean nuestras esposas o esposos, para que nos vean la gente de la iglesia. No lo hacemos para ellos, lo hacemos para ti, Señor. Por eso cada grano de arena que pongamos, cada detalle, Señor, que hagamos, cada cosa que vivamos, hemos de hacerlo, Señor, en una manera que te honre. Como dice la Escritura, todo lo que hagas, sean palabras o acciones, hazlo para la gloria del Señor. Hazlo para que el nombre de Cristo sea honrado entre los hombres. Por eso todo lo que hagamos, Señor, queremos hacerlo para ti. Y si en esta vida vemos la recompensa, muchas gracias. Pero si en esta vida no la vemos, confiado estamos de que en la vida postrera sí habrán recompensas correctas, sí tendremos recompensas justas. Señor, te doy gracias.
por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque Él ha vencido y porque Él venció, nosotros podemos vencer. Te doy gracias porque, Señor, la vida eterna está en nosotros.